muchas gracias a todos. Es realmente importante todo el tema de legal y yo creo que estamos avanzando mucho en esta parte en España. Y bueno, pues es una suerte poder contar con, bueno, pues con todos los profesionales que a día de hoy sois una referencia en este sector, tanto el tema legal como en tema negocio, como es caso Alberto. Entonces, bueno, tenemos aquí a Cristina y Idoia por la parte de Piensen, que son a día de hoy las principales referencias en temas legales. Bueno, han estado muy activas en todo el tema de STOs con Lanzaron la Primera. Han estado de alguna manera ayudando a todo el sector bastante y yo creo que por eso el sector en España creo que en general está funcionando bastante bien. Y bueno, Alberto, que está haciendo una labor impresionante, él ya lleva mucho tiempo en temas de cripto y ahora está desde el punto más institucional, tanto desde AEFI, un poco ahora con su nueva labor, y desde, bueno, el sector bancario ahí en primera línea. Entonces, nada, muchísimas gracias en primer lugar a los tres por dedicarnos este tiempo y poder un poco hablar de estas nuevas noticias, ahora veremos, de este documento que la Unión Europea de alguna manera acaba de hacer público. No sé si queréis. Bueno. Muchas gracias a ti, Jesús. Yo creo que es importante esta labor de difusión y desde luego también plantear todos los puntos de vista. En muchas ocasiones tan solo se conocen algunos, no son ni mejores ni peores, pero desde luego conocer todos te permite tener una visión mucho más amplia. Así que por la parte que me toca, encantado de estar aquí y compartir impresiones con vosotros. Idoia, no sé si quieres decir algo. Nosotras también estamos muy contentas. Es verdad que este documento que vamos a comentar era ya largamente esperado. Se oía hablar de él desde hacía prácticamente un año. El mundo de los criptoactivos estaba sin regular y parece que por fin va a haber una regulación y nosotros estamos encantados de intentar explicarla, aunque es un poco complicada, e intentar aterrizarla un poco, aunque luego habrá que ver en lo que queda, porque simplemente es un borrador. Muy bien, y nada, Cristina, pues contigo contamos para que nos cuentes un poco el entorno. Es verdad, hay que decir que el otro día hablaba un poco en internet que siempre que se habla de fraudes se dice que parece que la culpa es de Bitcoin y cuando se habla de fraudes de dólar, la culpa es del estafador. O sea, creo que también aquí hay que también, claro, cada vez habrá más estafas en Bitcoin porque se utilizará más, pero realmente creo que debemos de alguna manera entender que no, vamos, cuando se habla de dólares, o estafas en euros, no se dice el euro ha permitido una estafa. Entonces yo creo que hay que también un poco cambiar ese mensaje porque, bueno, vamos a ver cada vez más actividad económica y lo que creemos que tenemos que hacer, bueno, ahora más eficiente, más todo tipo de actividades, pero bueno, yo creo que aquí con vuestra ayuda, creo que toda la gente que estamos trabajando en el sector va a conseguir hacerlo de una forma, como si dijéramos, sostenible y ayudando a la eficiencia del sector financiero. Entonces, nada, Cristina, paso el turno para que nos puedas un poco explicar el entorno y nos puedas entender un poco toda la situación actual y qué tenemos que hacer. Bueno, lo primero, gracias como siempre por contar con nosotros. Como decía Idoia, bueno, pues era una regulación bastante esperada, ¿no? Yo, como ellos, tanto Alberto como Idoia, luego van a explicar perfectamente en sus dos especialidades de qué va el MiCA. Yo solo quería contextualizar. Y quería contextualizar porque aunque el entorno cripto ha sido casi desde sus orígenes un poco reacio a la regulación, yo sí que quería mencionar que venimos de un contexto de unos últimos años en los que hemos visto que el entorno cripto ha sido un poco el salvaje oeste, ¿no? Pues el 2017 con las ICOs, después de las ICOs han sido, como Alberto luego hablará súper bien porque es un experto en esto, el DeFi o el colocar dinero en protocolos, algunos de los cuales, y hace una semana que vimos un caso así, resulta que estaban en fase de pruebas y sin embargo se colocaron, creo que fueron 15 millones de dólares. Entonces venimos de unos meses y unos años donde, por lo menos yo como abogada, lo que más miedo me ha dado ha sido la inseguridad, ¿vale? La inseguridad para los inversores, la inseguridad para los consumidores, la inseguridad en general. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando un nicho en concreto parece ser el salvaje oeste, normalmente lo único que lo frena o lo único que lo organiza es la regulación o la actuación de un regulador, ¿no? En este caso, MiCA ha venido, y como he dicho, ya es un borrador, habrá que ver en qué queda, ha venido para tratar de ordenar todo esto. Entonces, lo único que yo quería decir es que después de leerme el borrador, las 176 páginas, ¿vale? Me queda clara una cosa, y es que se tiene muy en cuenta que en el entorno cripto no todos son grandes compañías tecnológicas, sino que hay pymes, ¿vale? Lo que se llaman las SMEs, hay pymes.
que los requisitos regulatorios se están adaptando también para que estas pymes no tengan que gastarse una gran partida de presupuesto en fees legales, o sea, se está pensando en ellas y en que puedan seguir haciendo lo que hacen, pero por otro lado exige unos requisitos mínimos que a mí me parecen ultra coherentes, ¿vale? Ya no hablo de licencias, hablo, por ejemplo, de algo tan básico como tener el personal especializado adecuado para dedicarte a una actividad relacionada con los criptoactivos. Una cosa tan lógica, pero que hemos visto en tantos proyectos que no pasa. Dicho esto, yo lo único que quería añadir es que la aversión no la tenemos que tener a la regulación, ¿vale? La regulación al final sensata, pues al final ordena el mercado. Lo que sí que me gustaría es que una vez entre en vigor el que termine siendo el MiCA definitivo, me gustaría que tanto las empresas cripto se adecuaran al mismo como que el regulador la aplicara. Porque al final, si estamos todas las empresas intentando cumplir con la regulación, pero los que no la cumplen no sufren las consecuencias, los incentivos van a ser siempre a no cumplirla, ¿vale? Entonces, creo que la regulación está bien, pero creo que en este caso en concreto, relacionados con los criptoactivos, el regulador tiene que hacer un esfuerzo de proactividad para que quien no la cumple sí sufra las consecuencias, ¿vale? Y así los que sí que cumplen vean un sentido tanto económico como empresarial a tener un buen compliance del MiCA. No quiero decir nada más porque no quiero pisar a ninguno de mis otros dos compañeros, entonces yo aquí me callo y dejo que ellos hablen de sus especialidades, que lo van a hacer bastante mejor que yo. Oye, pues muchas gracias, como siempre, Cristina. La verdad es que, bueno, es una suerte tenerte aquí además en CryptoPlaza porque tenemos un foro de dudas siempre legales. La verdad es que no para. Bueno, pues MiCA, para un poco para introducir, es Markets in Crypto Assets. Parece que nos hemos quitado ese miedo a hablar de cripto, porque, bueno, aquí he hecho CryptoPlaza y lo estamos viviendo mucho. Cuando hablas de cripto, cualquier evento que habla de cripto no tiene ninguna institución que se ponga sponsorship, que quiera asociarse a cripto. O sea, hemos tenido en España, sufrimos un poco ese miedo reputacional a todo lo que sea cripto. Pero bueno, Europa ya entiende que hay esta gran parte de la revolución financiera, ya habla de MiCA, Markets in Crypto Assets, o sea, ya de alguna manera Europa por lo menos supera esos miedos reputacionales, porque es verdad que el sector está generando, como si dijéramos, mucha actividad y a día de hoy es el caso principal en blockchain. Entonces, Idoia, un poco, ¿cómo ves o cómo entiendes un poco Entiendo que Europa está intentando aprovechar esta oportunidad de desarrollo de negocio o lo que intenta es regularlo porque estamos en un entorno global también de regulación, donde también de alguna manera hay una regulación anglosajona, hay otra aquí que parece va a ser europea. Nosotros en España vamos a tener encima, entiendo, nuestra personalización, que suele ser siempre conservadora por defecto, excesivamente conservadora. Pero realmente, no sé si nos puedes un poco introducir exactamente qué implica MiCA, que nos un poco hagas esa digestión y luego qué impacto va a tener en nuestro sector. De acuerdo. Bueno, lo primero que tener en cuenta es que MiCA, lo que es la regulación sobre mercados de criptoactivos, que efectivamente ya se habla de criptoassets o criptoactivos con toda normalidad, ¿no? Y se intentan definir y categorizar, es una regulación que se enmarca dentro de lo que es la estrategia de finanzas digitales de la Unión Europea y sobre todo lo que llamamos el Digital Single Market. O sea, la Unión Europea ha aprobado mucha normativa en los últimos tiempos intentando crear un mercado digital único y esta es una de las patas, pero que le parece muy importante porque lo que la Unión Europea entiende es que los criptoactivos desde el punto de vista financiero son la manifestación más importante de los DLTs y que tienen cosas muy buenas. Tienen cosas buenas porque sirven como mecanismo de financiación para empresas que no son demasiado grandes, para pequeñas y medianas empresas y para startups. Es un mecanismo de financiación rápido. Y además otra cosa buena que tienen es que cuando se utilizan como medio de pago, como mecanismo de pago, son muy rápidos, eficientes y tienen bajo coste. Entonces quiere potenciar los criptoactivos, ¿vale? Dentro de la estrategia digital de la Unión. Lo que le daba miedo a la Unión Europea y pues ha sacado esta regulación es que al no existir ninguna ley, había mucha inseguridad jurídica en el mercado y eso entiende la Unión Europea que es malo porque puede frenar la innovación ante la inseguridad, pero que también es malo porque al no existir una regulación común en toda la Unión Europea se pueden producir problemas de competencia entre los estados, donde estados, como está ocurriendo, que son más pro acaben captando todo el negocio, mientras que otros que no lo son lo pierdan, y también un tema de arbitraje regulatorio, que es también un tema que no gusta a las instituciones comunitarias, que es el decir, oye, ¿dónde es la legislación más beneficiosa? Que allí me voy.
Entonces, lo que he intentado aprobar es una regulación que va a ser idéntica para todos los Estados miembros, ha uniformado criterios. Entonces, una vez que se apruebe este reglamento, que todavía es un borrador, o sea, falta todavía que se pula un poco y aprobarlo, lógicamente, pero habrá una regulación uniforme en toda la Unión Europea, de manera que, al igual que ocurre con, por ejemplo, las empresas de servicios de inversión, quien cumpla los requisitos en un país, pongamos España, podrá prestar sus servicios en criptoactivos en cualquier otro país de la Unión Europea sin cumplir requisitos adicionales, lo cual es muy bueno. ¿De acuerdo? También la Unión Europea en el reglamento deja muy claro que para ella los criptoactivos que está regulando no tienen nada que ver, es decir, que lo que queda fuera son lo que entendemos como dinero electrónico, que ya tiene su normativa propia, la normativa de dinero electrónico, y los que llamamos instrumentos financieros. Todo lo que tiene que ver con mercado de valores, lo que llamamos MiFID, la famosa MiFID I y MiFID II, queda fuera de esta norma. Lo que regula esta norma son aquellos criptoactivos que no son instrumentos financieros, es decir, que en principio los security tokens quedarían fuera, y también los activos que son dinero electrónico, cuando son propiamente dinero electrónico, van por la normativa de dinero electrónico. Pero sí que anuncia que habrá que hacer algunas adaptaciones en la normativa de instrumentos financieros, en MiFID y demás, para cubrir la posibilidad de que se hagan criptoactivos que sean instrumentos financieros. Pero esto no lo regula, ¿vale? O sea que eso es importante. Aquí es importante. ¿Qué impacto va a tener? Porque, bueno, hemos visto que España tradicionalmente nunca ha competido por generar empleo de innovación financiera. En FinTech lo vimos que, aunque tenemos 10.000 personas, ha puesto siempre muchas barreras para que seamos capaces de generar aquí tejido industrial. Parece que en España también va a pasar lo mismo un poco. O sea, ¿qué impacto tiene de alguna manera, en esa facilidad para hacer actividad en España para las empresas que se quieran establecer aquí? ¿O qué impacto va a tener en general en Europa? O sea, ¿cuáles son las cosas más prácticas que al final una empresa en cripto tiene que, de alguna manera, tiene que estudiar? Claro, el impacto es que a partir de este momento, cualquier empresa que trabaje con criptoactivos, ya sea porque los emita o ya sea porque preste servicios relacionados con criptoactivos, se va a tener que regular. Hay diferentes tipos de autorizaciones y licencias, ¿vale? Pero se va a tener que regular y cumplir exigencias. Y como esas exigencias son iguales en todos los Estados miembros, esa empresa podrá decidir establecerse en España, en Alemania, en Francia, porque es irrelevante. Una vez que se establezca y cumpla esos requisitos, ya podrá prestar sus servicios en todo el territorio de la Unión Europea. Con lo cual ya no habrá que estar haciendo cosas raras de realmente yo soy español, pero me compensa ir a Alemania porque la legislación es más beneficiosa o lo que sea, porque va a ser igual en todos los estados. Cuando decimos que tienen que estar reguladas, eso hay que tener cuidado, no significa que todas tengan que tener una licencia, digamos, de CNMV, dependiendo de lo que hagas con esos criptoactivos, ¿vale? Pero lo que sí que hace falta es que tengan una oficina, una entidad legal, una sociedad, por decirlo de alguna manera, domiciliada en un Estado miembro y una oficina identificada en un Estado miembro, como mínimo. Y luego, en función de lo que hagan, algunas de ellas, por ejemplo, las emisoras de stablecoins que estén referenciadas a cestas de activos sí van a necesitar una licencia. Algunos proveedores de servicios de criptoactivos, por ejemplo, los custodios de criptoactivos, sí van a exigir una licencia, pero no todos ellos, ¿de acuerdo? Pero por lo menos tiene que haber una sociedad en un Estado miembro. Y esa sociedad tiene que cumplir ciertos requisitos si quiere hacer esta actividad. ¿Y qué cosas ves? O sea, ¿qué cosas te has sorprendido más un poco de este documento? ¿Y qué cosas se está ahora mismo matizando? ¿O qué cosas va a haber de alguna manera que crees que pueden tener o pueden de alguna manera posicionar a Europa de una forma más o menos competitiva? Hombre, respecto a Europa, respecto a otros continentes no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que ya elimina totalmente la inseguridad y eso permite tener libertad de actuación en un territorio muy amplio como es el de la Unión Europea. Luego, lo que sí que impacta en las empresas que se dedican al mundo cripto es que, digamos que hasta ahora las empresas no deberían cumplir prácticamente nada. Ahora hay muchos requisitos de governance interno, de compliance. Si, por ejemplo, eres una empresa que trabaja o emite stablecoins referenciados a cestas de activos, que son los que más preocupan a la Comisión, para ser sinceros, en esta regulación es lo que más preocupa, este tipo de empresas van a tener que cumplir requerimientos de capital, de provisiones, como cumplen los bancos, tienen que tener muy bien identificadas las cestas de activos que hacen el back de los tokens emitidos y nivelar bien y tener mecanismos de nivelación de que no suba ni baje muy rápidamente el precio de esas cestas de activos, ¿vale? Luego, por ejemplo, otro tema que es muy importante es que cualquier emisor de criptomonedas o de criptoactivos, cualquiera del tipo que sean, tiene que publicar un white paper. Ese white paper tiene que cumplir requisitos de que toda la información esté contenida ahí, que haya un montón de disclaimers, disclosures y demás, y todos los white papers se tienen que notificar al regulador.
Otra cosa es que haya que aprobarse, pero notificarse tienen que notificarse todos y luego cuando se notifiquen habrá un registro centralizado de ellos en ESMA, que es la autoridad europea, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente, los white paper con que se notifiquen es suficiente. Lo que ocurre es que el regulador, una vez que se lo notificas, puede decidir que no es lo suficientemente claro y digamos que exigirte que añadas más información o incluso si le parece que lo que se ofrece es una información engañosa, te puede prohibir que saques la emisión. Hay algunos límites que son un poco parecidos a los que se venían aplicando a día de hoy. Por ejemplo, si tú emites y solamente colocas la emisión a inversores cualificados, no tienes que publicar un white paper, o si es por debajo de determinadas cantidades, algunas de las cuales todavía se tienen que fijar. Luego es importante que la comisión realmente distingue 3 tipos de criptoactivos. Los que conocemos como utility tokens, que entiende que no tienen un contenido propiamente financiero y que te dan acceso a unos servicios en una plataforma digital. Los criptoactivos que están referenciados a una cesta de activos, ya sea de varios tipos de monedas, de valores de todo tipo, commodities, oro o incluso otros criptoactivos, que son los que os digo que más le preocupan a la comisión, es lo que más le preocupa controlar. Y luego los criptoactivos que están referenciados a una única moneda fiat. Respecto de estos, la comisión dice que son muy parecidos a dinero electrónico, que no son exactamente igual porque el dinero electrónico tiene 2 características que no todos estos criptoactivos cumplen, que son, primero, que tú tienes contra quién dirigirte si tienes un problema, que es el emisor y aquí está más difuminado, y que luego el dinero electrónico siempre tiene la obligación de redimirte a la par de la moneda utilizada, cosa que no siempre ocurre con los criptoactivos. Pero tratándose de estos criptoactivos que son parecidos al dinero electrónico, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que solo los pueden emitir o entidades de crédito o entidades de dinero electrónico. Aquellas startups o pequeñas y medianas empresas que actualmente estén trabajando o emitiendo este tipo de criptoactivos van a tener que pedir una licencia de dinero electrónico. Si no, no lo van a poder seguir haciendo. Por ejemplo. Bueno, realmente esto introduce, bueno, aquí hay empresas que evidentemente, o sea, las más importantes, de hecho hay muchas europeas a día de hoy, de hecho MakerDAO, por ejemplo, Aave son fundadores europeos, algo que son 2 de las empresas principales de DeFi y estamos viendo que son empresas europeas. Es verdad que en España todavía hay pocos proyectos de DeFi y yo tengo identificado 2 o 3 nada más y todavía no están en ese ámbito, pero bueno, entiendo que sí que habrá ahora mismo ya proyectos que en España que de alguna manera se vean impactados por esto, ¿no? O sea, algunos de los que estáis trabajando vosotros sí que entiendo que ya están mirando todo esto, ¿no? Tenían que empezar a mirarlo, desde luego con los que trabajamos nosotros vamos a empezar a verlo con ellos, porque todavía esto es muy inicial. Sí que te dice la norma que, claro, hay un periodo de adaptación. Cuando se apruebe habrá unos 18 meses para hacer la adaptación, ¿vale? A la nueva normativa y tratándose de emisiones ya realizadas, digamos que la norma las da por válidas. No hay que volver a publicar un white paper ni nada por el estilo. Es para las siguientes, digamos. También es interesante, por ejemplo, que a mí me ha llamado la atención que tratándose del servicio de exchange, de los intercambios de criptomonedas, que siempre se ha planteado un poco la idea de si al final era un mercado secundario que necesitaba licencia de mercado. Realmente la normativa no lo considera así, considera que es la prestación de un servicio en criptomonedas y no exige a los exchanges tener una licencia de mercado organizado regulado como podría ser en el caso de un mercado de capitales, de un SOC o de un sistema multilateral de negociación, ¿no? Pero claro, exige que tenga una governance mínima. También es importante, por ejemplo, el tema de las empresas de custodia de criptoactivos. Y esto es bastante relevante, lo que te dice la norma es que precisamente como son custodios sí necesitan una licencia de custodia como tienen los custodios de valores, ¿vale? Y que además tienen que cumplir requerimientos de capital, tener provisiones fuertes y garantizar que esos criptoactivos no están en una cuenta única, están separados por los titulares de los criptoactivos. Pero una cosa súper importante es que establece claramente que los administradores de la empresa de criptoactivos tienen responsabilidad si hay algún problema de hackeo, de pérdida o de problemas de los criptoactivos que custodian. Lo cual significa que hay que empezar a buscar sistemas robustos porque más te dice que la responsabilidad, incluso si se hackean las cuentas y no ha sido culpa de ellos, digamos, podría tener lugar a que hubiera responsabilidad. E incluso yo creo que abre un poco la vía a pensar si es necesario empezar a construir algún tipo de seguros con compañías aseguradoras que aseguren este tipo de responsabilidad de hackeos de cuentas de criptoactivos. Bueno, de hecho, ahí, fíjate, probablemente hagamos una inversión en Crypto Insurance dentro de CryptoPlaza, pero es verdad que el tema del seguro, al final, de alguna manera, la exposición o el riesgo a los ciberataques, pues es algo que se puede trabajar mucho en ello, pero nunca nadie está libre de este tipo de
de activos, y cuando tus activos son puramente digitales, pues evidentemente en este caso tienes ese riesgo. Entonces yo creo que la parte del seguro creo que va a jugar un papel importante también en de alguna manera cubrir estos riesgos, igual que un banco cubre, por ejemplo, que le puedan atracar en una sucursal o pueda tener algún tipo de pérdida de dinero en algún momento. O sea Pero luego, que... una cosa interesante que es importante saber es que la norma te dice claramente que si tú eres un proveedor de servicio de criptoactivo y pretendes dar servicios de pago, necesitas una licencia de entidad de pagos y si no, contratar a una, pero no lo puedes dar directamente. O sea, que intenta como no confundir actividades para las que se exige licencia y para los que no. Tampoco puedes hacer actividades típicas de una entidad de crédito si no eres una entidad de crédito. Luego, otra cosa que a mí me ha llamado la atención es que tratándose de criptoactivos que estén vaqueados por dinero fiat, por una única moneda fiat, lo que te dice es que la rentabilidad que obtengas en tu negocio tendrás que invertirla en monedas del mismo tipo de lo que vaquea al criptoactivo. Es decir, no puedes tener un criptoactivo referenciado a euros y las ganancias de tu negocio invertirlas en dólares. Interesante. Bueno, de hecho, ahora lo bueno que tiene España ahora mismo es que estamos a punto de aprobar el Sandbox, ¿no? Que también sé que es algo que vosotros estáis muy, ¿cómo se llama? Estáis trabajando muy de cerca con CNMV y con muchas instituciones para que tengamos, al menos en este caso, en FinTech no teníamos capacidad, pero yo creo que en este escenario de cripto sí que va a haber posibilidad por lo menos de desarrollar actividad en este tipo de entorno regulatorio que, bueno, por lo menos permite una alternativa ante no poder hacer nada, ¿no? O sea, que eso también yo creo que puede abrir una puerta ahí a que toda esta revolución, al menos tengamos en España un entorno regulatorio que lo pueda permitir para los proyectos que entren ahí, ¿no? Y además ten en cuenta que otro de los temas es que habitualmente cuando hablamos de criptoactivos siempre estamos pensando en el regulador CNMV, que es como el que nos viene a la cabeza. Pero claro, lo que te dice la norma es que en función de tu actividad puede que tu regulador sea otro y no sea CNMV sino Banco de España, por ejemplo, tratándose de criptoactivos parecidos a dinero electrónico. Entonces el sandbox es muy útil porque claro, es un cajón en el que el proyecto que tú lleves todos los reguladores están allí. Entonces, si estás afectado por varios de ellos, todos te van a ver al mismo tiempo. Porque la norma sí que dice a los estados que tienen que definir quién es el regulador competente para tratar de cada cosa. O sea, que no está todavía definido. Y que incluso cuando se trata, que es otro tema importante, la norma lo que quiere es que los estados miembros saben que estos son proyectos muchas veces cross-border y que afectan a varias jurisdicciones y quieren que los estados miembros se coordinen. De tal manera que cuando estamos hablando, por ejemplo, de criptoactivos que llama la norma significativos, significant, es decir, aquellos que tienen un gran volumen o que afectan a muchas jurisdicciones o que hay muchos tenedores o que son sistémicos o que pueden afectar a la soberanía monetaria y demás, entonces lo que es la supervisión se lleva a las autoridades europeas y no solo a las autoridades nacionales. O sea, va a haber un control mayor por parte de las autoridades europeas de todo este tema, no solamente de tu autoridad nacional. Qué bien. Oye, pues muy, muy interesante todo y ya estaremos ahí pendiente un poco de que nos vayas actualizando, porque esto, claro, todavía es como si dijéramos un texto, entiendo que todavía va a seguir trabajando y aquí donde, bueno, intentaremos de alguna manera el sector sobre todo que ponga un poquito de feedback, que es aquí lo que donde Alberto ahora también nos va a contar un poco. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, Alberto, en un momento además, tú sé que estás en un momento también en una institución que está fusionándose, ¿no? En el grande estáis trabajando en Bankia. En un momento donde, lo decíamos, donde el sector está perdiendo empleo, donde realmente debería de alguna manera emigrar estos empleos, vimos en FinTech cómo, pese a todo lo que luchó AEF y todo lo que ha luchado un montón de cosas, hemos tenido, España realmente ha sido un país que empezó, como sabemos, que ha tenido mucha dificultad para crear empleo financiero de nueva generación. Tenemos 10.000 personas, pero hubiéramos tenido 20.000 o 40.000 si el entorno hubiera sido más amable. A día de hoy en cripto es todavía peor. Vemos instituciones como Comunidad de Madrid que no quiere hablar de bitcoins. Vemos ahora mismo todo el entorno financiero hablando de blockchain porque hablar de criptoactivos de alguna manera resulta bastante incómodo. Y en este entorno es donde tenemos el sandbox, que eso yo creo que va a ayudar un poco, pero en este entorno es donde encima nos enfrentamos primero a una necesidad, yo creo que de crear nuevos empleos en finanzas, de no perder esa gran actividad que supone una gran parte del PIB en España, que evidentemente los reguladores pues a veces no tienen como se llama, tan claro que eso es importante, y luego también la parte de eficiencia como país. Es decir, no hay que olvidar que un sector financiero más eficiente, pese a que hay empresas que puedan sufrir esas transformaciones o de alguna manera perder algo de capital, hace más eficiente a toda una industria, no solo ya financiera, sino a todo lo que es la actividad de pymes, tener más crédito, tener
tener un sector financiero más potente siempre también es, desde luego, un impulso para una recuperación económica. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú esto? Porque sé que tú eres una de las personas que está liderando de alguna manera esta idea, tanto desde el punto de vista de la banca como desde el punto de vista ayudando a reguladores a entender, joder, la oportunidad que tenemos tanto de creación de empleo como de eficiencia financiera y también de competitividad. Si nuestras empresas o nuestros bancos comienzan a utilizar estas tecnologías, van a poder competir mejor. Entonces, me gustaría un poco tu visión, un poco de, primero, desde el punto de vista legal, cómo la legalidad también puede impactar en todo el sector, que impacta y lo sabemos, y cuál es la oportunidad que tenemos ante nosotros, un poco de que se abre un poco con toda esta nueva revolución, que, como digo, realmente está siendo, digamos, muy despreciada en general por todo el entorno que tenemos aquí, tanto pues eso, institucional como también un poco el más privado. Así es, Jesús. Estoy enormemente preocupado por esto. Creo que, al igual que la mayor parte de la industria, y de hecho el año pasado pues recorrí España impartiendo varias conferencias en las que hablaba continuamente de la batalla por el relato. La batalla por el relato que se ha establecido en la extended blockchain, en la que se criminaliza a las criptomonedas, en las que pues vemos cómo no es fácil colaborar o establecer grupos de trabajo especialmente diseñados para trabajar con Bitcoin en un contexto como, por ejemplo, el de Alastria, que quizás sea uno de los mayores exponentes. Y bueno, el reglamento que estamos hoy comentando, la verdad es que ha sido recibido, bueno, pues con esperanza, porque rara vez el regulador, la industria en general o el establishment se pronuncia sobre este sector, y lo ha hecho. Lo ha hecho, como bien decías al principio, hablando sin tapujos sobre cripto, sobre la tendencia y sobre el sector, poniéndole nombre a muchas cosas que realmente ya están plenamente establecidas y que se trata de un sector en auge. En mi opinión, es un aspecto muy positivo el que tengamos este reglamento sobre la mesa, y estoy convencido de que va a traer mucha seguridad y protección a los consumidores. Sin embargo, es importante hacer notar que, en mi opinión, se trata de una reacción a un movimiento que se dio en el año 2017 y que fue el fenómeno de las ICOs. Lógicamente, con mucho mayor riesgo, en mi opinión, que el movimiento de DeFi, que hoy pues quizás es el más popular en nuestros días. Es curioso porque veo muchas cosas en este reglamento que me hacen pensar que quizás lo que estemos es ante un intento de, digamos, encasillar toda la actividad de la industria cripto en instrumentos ya existentes. Y es como si nos planteásemos que solo por el hecho de que conocemos perfectamente los coches de caballos y sabemos cómo funcionan, cualquier otro medio de transporte va a poder ser homologable. Y en realidad no es así, porque si creamos un automóvil, dispondremos de muchas otras herramientas que lógicamente tendrán que ser reguladas a medida, como es el caso de que pueda superar los 35 kilómetros por hora. Así que uno de estos aspectos, por ejemplo, es el de que las empresas que, digamos, crean criptomonedas estables, como pueda ser el caso de Tether o de USDC, tengan que tener una licencia de dinero electrónico, ya que este reglamento desplaza al ámbito de MiFID muchas de las cuestiones relativas a esta actividad económica, ¿no? Y bueno, es importante porque el regulador está entendiendo que este tipo de instrumentos son algo parecido al dinero electrónico, cuando realmente no tienen absolutamente nada que ver. Uno de los errores es pensar que la valoración del USDC o de Tether o de DAI en el mercado tiene algo que ver con su subyacente. No lo tiene. Si tengo 10 criptomonedas y están respaldadas por 10 euros en el banco, el valor de esas criptomonedas en el mercado no tiene por qué ser 10 euros. Puede ser mucho más, puede ser mucho menos. Dependerá de lo que pueda hacer con ellas, dependerá de si puedo acceder a más servicios de inversión que con el dinero tradicional, y dependerá de otras muchas cosas. Y de hecho, el subyacente no es más que una herramienta que tiene a disposición la compañía que pone en circulación esta criptomoneda para intervenir el mercado y regular su precio, es decir, para abrir posiciones, para realizar acciones que intervengan en el precio, es decir, en las órdenes que hay abiertas, ya que si el precio de un USDC en Binance es de $1, es sencillamente porque el que lo vende más barato es el que lo vende a $1, pero eso no siempre tiene por qué ser así. Entendido esto, pues coincidiremos en que si el colateral de una criptomoneda estable es una herramienta que permite al emisor o que permite crear incentivos para que los inversores creen o destruyan criptomonedas corrigiendo así el mercado, como pueda ser el caso de DAI. Si estamos de acuerdo en que realmente el colateral pues cumple esta función,
es absurdo tener exigencias que, bueno, delimiten que una empresa que crea uno de estos activos solo pueda tener un respaldo en dólares si el instrumento que está poniendo en circulación está indexado al dólar. No tiene ningún sentido, ya que si de lo que se trata es de que esta reserva sirva de instrumento, de gasolina, de herramienta para garantizar ese precio en los mercados y disponer de recursos para intervenirlos, no tendría ningún sentido que fuesen dólares, sino quizá otro tipo de recursos que sean líquidos, que permitan intervenir de forma rápida en los mercados. En general, que den mejores garantías a esa compañía para hacer mejor su trabajo, que es el de garantizar que el activo que está poniendo en circulación es realmente estable. El hecho de que no se exija licencia de mercado para los exchanges es algo que a mí me preocupa, ya que constantemente estamos viendo en la industria cómo se ponen sombras sobre la operativa de muchos exchanges. Y continuamente vemos cómo se pone en duda si Binance o cualquier otro tipo de exchange está manipulando el precio de algunas criptomonedas, está abriendo posiciones o en general está lanzando noticias al mercado que afectan al precio en sus mercados, ya que ellos hacen dinero cada vez que un activo cambia de manos, no necesariamente cuando el activo se revaloriza o cae de precio. Y esto, personalmente, a mí es algo que me preocupa. Lo que sí que veo es que, como he dicho al inicio, este reglamento va en la línea de la Ley 4/2015 del mercado de valores e instrumentos financieros y lo que trata es de equiparar lo que está ocurriendo en la industria cripto con lo que ya existe en el entorno financiero. En realidad, hay que hacer notar que, como he dicho antes, un automóvil tiene muchas otras funcionalidades que son útiles y que son distintas a las del coche de caballos. En las empresas de cripto podemos notar que una de las formas habituales de construir productos y servicios es la de desplazar la responsabilidad hacia el usuario. No tiene tanto que ver con el hecho de que las empresas no deseen asumir responsabilidades, sino con la forma en la que se consumen este tipo de servicios, con lo que demandan los clientes y en general con la forma en la que ha evolucionado el mercado. Si analizamos la principal forma de, por ejemplo, de crear wallets como Blue Wallet, Argent o cualquier otro wallet que podamos instalar en nuestro teléfono móvil, como pueda ser, por ejemplo, Blockchain Info, nos daremos cuenta de que el usuario es el que posee las claves. Constantemente recordamos semillas que tenemos que anotar en papeles para no perder nuestro dinero. No es algo, digamos, que las empresas hagan, insisto, por trasladar la responsabilidad al usuario y evitarla, sino porque incluso, en muchos casos, esta es la forma más segura de operar, ya que es mucho más fácil hackear un sistema que posee, y existen mucho más incentivos para hacerlos, que posee varios cientos de millones de euros, que hackear todas y cada una de las cuentas de los usuarios y todos y cada uno de los teléfonos móviles o de los sistemas de seguridad que cada uno pueda tener, que insisto, es responsabilidad del usuario el que estos sean de mayor o de menor grado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto no se está teniendo en consideración, es algo que a mí personalmente me preocupa, ya que ya digo, va en la línea de la Ley 4/2015 del mercado de valores y no debería ser así, deberíamos realmente, si nos sentamos a hablar de cripto, abrir una nueva dimensión y abrir pues este tipo de cuestiones, someterlas a debate y analizarlas profundamente. Creo que las stablecoins no se han entendido, es más, que se ignoran. Es más, por conversaciones con distintos reguladores puedo afirmar que no es que no entiendan DeFi, sino que está por debajo del radar. Lo único que les preocupa... Sí, perdona. Sí, que está por debajo del radar. Cuando hablan de DeFi, en realidad hablan de algo que no les preocupa. Lo que les preocupa es Libra. Lo que les preocupa es que una compañía con varios cientos de miles de usuarios o millones de usuarios pues pueda poner en circulación un instrumento financiero, sea el que sea. Así que lo que les preocupa es ese tipo de instrumentos financieros y cuando se habla de Global Stablecoin se trata de, digamos, poner orden en esa cuestión, sí, no en el ámbito de DeFi. No obstante, Alberto, yo creo que estamos muy preocupados precisamente por, o sea, es mi visión, que las empresas están muy preocupadas por regular o de alguna manera limitar la actividad cuando estamos viendo que están dejando de escapar negocios, como puede ser Coinbase, 8.000 millones en bolsa ahora va a salir, negocios como exchange centralizados. Estamos dejando empresas que a día de hoy de DeFi están teniendo revenues de 500 millones y todo ese negocio, en lugar de ir a por ello, o en lugar de entender esa oportunidad como algo que puede generar mucho beneficio para la empresa, parece como que no está, o por lo menos no está en ninguna conversación que veo y estamos viendo, lo que digo, un montón de actividad económica, incluso diría más allá, como pasa con estas cosas. Al final Uber vimos que
que ha explotado o sea, que no ha ido solo a competir con el taxi, sino que ha habido, por ejemplo, ciudades que tenían una dispersión muy grande, donde realmente los taxis, al no poder pasar por todas las calles, eran más eficientes. Ha habido veces que servicios han de alguna manera extendido la actividad y generado nuevas oportunidades. Y en esta parte, no sé si tú compartes esa opinión, no veo ninguna preocupación en generar más beneficios cuando vemos una banca con beneficios menguantes, con resultados cada vez más, que ha perdido prácticamente un 70% en lo que llevamos de año, que esto obliga al final a echar a mucha gente y no se está trabajando, o por lo menos no tengo la sensación, que se están trabajando en nuevas líneas de negocio para encontrar beneficios que pueda soportar a más gente o de alguna manera más recursos para poder seguir creciendo. O sea, veo una preocupación excesiva en no hacer cosas nuevas y no en esa oportunidad de nuevos revenues. No sé si tú lo ves igual. Comparto totalmente la visión y te puedo dar, digamos, mi razonamiento sobre por qué esto es así. El primero, obviamente, es que la mayoría de agentes que habitualmente participan en conversaciones tanto con el regulador como con lo que podríamos llamar establishment, con la banca, con asociaciones como la EBA, etcétera, o incluso aquí AEB, son agentes como, por ejemplo, Alastria, donde el discurso cripto no existe y en ocasiones pues no se ha puesto fácil el que este tipo de grupos de trabajo se creen, ¿no? Porque principalmente representan los intereses de sus asociados y es algo que se retroalimenta. Los intereses de sus asociados no tienen que ver con cripto y por lo tanto eso no está representado. ¿Estaremos sobrevendiendo tecnología? O sea, ¿es porque a lo mejor estamos en un punto donde realmente lo que se está dirigiendo todo esto es a que realmente haya más empresas de consultoría que vendan servicios más que a generar negocio financiero? O sea, yo a veces pero te puedo hablar de ese sector con conocimiento de causa porque yo fundé una en el año 2015 y lo dejé en el año 2017 porque, bueno, me di cuenta de que, primero, ese sector no tenía futuro, y lo digo así, con todas las letras. Podemos hacernos trampas al solitario, pero sé de lo que hablo. Cualquier compañía de consultoría sabe que en el ámbito de blockchain las cuentas no salen. No salen porque la mayoría de proyectos que se venden son proyectos del ámbito de prototipos, que en España se venden entre los 20 y los 60.000 euros. Que sí, las empresas compran en ocasiones porque pueden incluso federar o, digamos, pagar entre muchos, ¿vale? Estos proyectos porque el ámbito en el que se desarrollan es el ámbito de los consorcios. Y esto es algo que facilita la venta, ¿vale? Pero que en cualquier caso no suelen pasar de ahí. Lo hemos visto una y otra vez. No voy a citar ningún proyecto porque, bueno, pues como sabes, trabajo en una entidad y participo en muchos de ellos, pero puedo afirmar que el 90% de los proyectos de identidad, de tokenización, en general, lanzado por grandes empresas o de procesos que podáis encontrar, son proyectos, y hay un estudio publicado en una revista científica que podéis encontrar en mi timeline en Twitter, que afirma que son proyectos en los que la tecnología blockchain no aporta ningún valor. Sí, es cierto, son proyectos de digitalización en los que se toma algo que no es digital y se convierte en digital. Y blockchain forma parte de ese proceso. Pero si lo hubiésemos hecho con cualquier otra tecnología, los beneficios hubiesen sido no los mismos, sino mejores. Porque la tecnología blockchain en el ámbito privado aún tiene mucho que mejorar. Implica asumir riesgos, incrementar el coste del proyecto y otras muchas cuestiones, como por ejemplo la gobernanza de los consorcios, que es un auténtico dolor de cabeza. Así que, bueno, en mi opinión, te diré que esto creo va a cambiar, principalmente porque estamos ante el declive de la industria cripto. En enero publicaba un artículo que fue fuertemente criticado desde el sector de blockchain, en el que hablaba sobre el invierno de blockchain y el resurgir de las criptomonedas. Hemos visto como DeFi ha pasado del 1 a 10 billions. Desde luego, no quiero decir que con esto sea un visionario, creo que cualquiera lo podía ver venir. Y bueno, pues yo creo que vamos a ver cambiar esto por un motivo. Y te lo pongo en contexto. Fijaos, primero se hablaba de que Bitcoin solamente podía utilizarse para la especulación. Después nos dimos cuenta de que gracias a que el Bitcoin se estaba utilizando como instrumento de inversión, es decir, para especular, que no es nada malo, se podían crear instrumentos estables encima. Y ahora estamos viendo como compañías como Dharma, que son fintechs, están ofreciendo productos financieros al público retail que compiten con los de los bancos. Ahora es cuando los bancos van a tener que ponerse las pilas, ya que si quieren crear productos que compitan en rentabilidad con los que está ofreciendo Dharma, insisto, Dharma no habla cuando ofrece este producto a sus clientes, lo ofrece sin la necesidad de tocar criptomonedas. Está ofreciendo un producto de inversión, un fondo en el que te ofrece una rentabilidad de un 2,5% ahora mismo en su página web y que no te hace tener que tocar criptomonedas. Si los bancos quieren crear ese tipo de productos para competir en igualdad de condiciones, van a tener que solucionar el aspecto regulatorio y van a tener
que entrar a competir con ellos. Así que yo creo que esto va a cambiar por este motivo. Aún estamos en un estado incipiente, pero es que esta es cuestión de tiempo que existan más empresas que conecten el mercado minorista con el mundo DeFi, creando productos financieros de este tipo. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya con esto vamos a ir cerrando un poco la charla. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos, ¿no? Yo creo que la ley, un poco por hacer un resumen un poco de todo lo que hemos ido comentando, tanto, bueno, 2 segundos, tanto Cristina como Idoia, ahora tú, al final un poco, haciendo un poco resumen un poco de todo esto, la ley lo que tiene que permitir de alguna manera es facilitar este tipo de actividad, que esta actividad pueda realmente, aunque ser de alguna manera aprovechada por cualquier tipo de empresa o privada, tanto banca como fintech, como nuevas de cripto, para que en España de alguna manera se empiecen a desarrollar este tipo de nuevos negocios y que tengan un impacto tanto en eficiencia en el país como también como industria de cara afuera, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera entiendo que la oportunidad que se abre un poco en todo este espacio es, bueno, el definir un poquito las reglas en las que esta actividad, que ya vemos que es eficiente, tenemos los coches, por seguir un poco tu analogía, tenemos el coche, sabemos que el coche funciona mejor que los caballos, bueno, pues lo que decimos, venga, vamos a empezar a utilizar estos coches y vamos a hacer que la industria en España empiece a desarrollar cosas para coches porque parece que puede tener más futuro que seguir con los caballos. Entonces, bueno, ese es el punto donde entiendo, Idoia, que lo que hace Mika es definir un poco esos semáforos, esos ceas al paso, ¿no? Que antes no hacían falta para los caballos, esos límites de velocidad que antes tampoco eran necesarios, y definir un poco esa infraestructura que va a hacer permitir que vayamos de una ciudad a otra. Pues antes necesitábamos días y ahora ya pues con los coches necesitaremos mucho menos. Y eso lo que permite al final es que haya mucha más actividad económica y sobre todo en un momento donde tenemos tanta necesidad de que mucha gente que trabaja en el sector financiero con grandes conocimientos reutilice todo ese conocimiento que en gran parte entiendo tiene mucho valor para adaptarlo un poco a esta nueva forma de entender los servicios financieros, ¿no? Entonces, un poco yo creo que esa es la oportunidad que se presenta. No sé cómo lo veis, pero entiendo que un poco esa es ahora mismo, de alguna manera, la oportunidad que como en España, pues, tendremos que pelear, y sé que lo estáis peleando vosotros, para que de alguna manera seamos capaces de aprovecharla al máximo, y que habrá pues siempre otras personas que lo vean diferente y que pues a lo mejor impidan de alguna manera o compliquen un poco aprovechar esta oportunidad. No sé si lo veis un poco igual, para resumir y un poco para hacer un poco este último resumen de Mika un poco y de cómo también podemos en España aprovechar un poco lo que se abre ahora. Yo estoy... Adelante, Idoia. No, yo estoy de acuerdo con Alberto en casi todo lo que ha dicho, y es cierto que en el reglamento subyace un poco la gran preocupación de la Unión Europea, que es Libra. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me parece que la legislación es buena en un doble sentido. O sea, al final, cuando los reguladores tampoco tienen regulación, es imposible también que tengan respuestas claras a las cosas, porque ellos también se asustan. Y de cara a las empresas, el tener que cumplir unas normas es más oneroso en cuanto a que necesitas personal, tienes que tener protocolos internos mucho mejor establecidos, necesitas abogados, lo cual a los abogados nos viene muy bien, pero es verdad que es un coste añadido. Pero lo cierto es que tener un panorama de seguridad jurídica te evita debates como ha habido en los últimos años de creo que en tal país, la Unión Europea, me permitirían hacer esto, mira a ver si lo puedes hacer en España si no me voy a ese país, porque por mucho que teóricamente te puedas ir a cualquier país, si tú eres español, vives en España, tienes tu empresa en España y tu familia en España, quieres quedarte en España. Entonces, al final, ese componente de seguridad de ya es igual el país, porque si lo consigo hacer en España, cumplo las normas en España, son iguales para toda la Unión Europea y puedo trabajar aquí, tener mi empresa aquí localizada y prestar servicios en Francia, en Alemania, en Dinamarca, yo creo que es muy bueno, al margen de que haya un periodo de adaptación donde pues va a ser duro para algunas compañías que tengan poco hecho y que tengan que hacerlo todo de nuevo, ¿no? Pero lo que dice Alberto tiene razón, al final la Unión Europea es muy lenta, la regulación parte de ciertas asunciones y se deja muchas cosas fuera, y a medida que esto evolucione pues se quedará probablemente anticuada en poco tiempo y tenga que volver a regular, ¿no? Pero yo sí que lo veo como algo positivo y que tenía que venir de una vez, porque no había manera de mover adelante las cosas ni por parte de las empresas ni por parte de los reguladores, que realmente no dan respuesta cuando no tienen dónde agarrarse para darte una respuesta, y ahora sí que tienen dónde agarrarse. Roberto, no sé si quieres también poner un poco... Totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo que desde luego
creo es que efectivamente existe una preocupación muy, muy importante por Libra y en general por este tipo de instrumentos. Creo que debemos seguir trabajando y bueno, yo sin más, lo que creo es que se están poniendo semáforos, como bien decías, Jesús, muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de que las personas que prestan servicios de asesoramiento de inversión en cripto tengan que ser sujetos obligados. A mí me parece que eso añade garantías en general a los consumidores. Sí que hay otras cosas que creo que deberían ser revisadas. Seguiré trabajando con esa labor, como bien has comentado antes, más institucional, en aquellos foros en los que se me permita hacerlo, y yo lo que sí espero es en un futuro pues ayudar o trabajar en una entidad financiera que me deje contribuir a que las criptomonedas y la industria cripto pues formen parte del modelo de negocio. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Seguiremos hablando sobre estos temas. Si hay gente que tiene preguntas, pues encantado de que las dejéis y podamos de alguna manera redirigirlas a vosotros, si me lo permitís. Y seguir un poco tratando de crear un poco esta difusión y esta divulgación para que aprovechemos. Yo creo que es importante en un momento donde además el país necesita tener instrumentos para esa recuperación y tener realmente capacidad de financiar proyectos y todo. Yo creo que todo lo que ayude al sector financiero en esta labor y todo lo que sean nuestras entidades, además que están perdiendo mucho empleo, consigan generar más empleo de calidad e innovación. Creo que todo lo que podamos hacer, y os lo agradezco, pues yo creo que nos va a beneficiar y creo que es importante, y el sector financiero al final es una parte muy importante de cualquier país, y en España pues tiene un peso también muy relevante. Muy relevante.